Ingeniero Díaz Lozano, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted era vicegobernador de la provincia, Sí. gobernador Ortega, se hizo un seminario, estamos hablando de 1993, Sí. donde se analizó el control de las inundaciones en Tucumán. Sí, así fue. Ya en aquel momento se tenía plena conciencia Sí. de lo que significa, bueno, la topografía, la Sí, hidrología de la justo provincia. en el año que hacemos este seminario había habido un episodio donde, similar al, pero mucho menos grave que el de ahora, Ujú. en donde también la apertura apresurada de las esclusas del dique de Escava había producido una inundación que repercute inmediatamente en la llanura deprimida, que en el caso este de la Madrid básicamente era uno de los sectores más inundados. También se había desbordado un arroyo en el Monteros. Había habido una serie de episodios de menor magnitud que los de ahora, pero que ya habían sucedido y que no era nuevo en Tucumán. Entonces, cuando fuimos ahí con los funcionarios del gobierno, con el gobernador, en ese caso Ortega, yo veía de que se hacía el mismo tipo de gestos que hoy se tienen, ¿no es cierto? El agua potable, los alimentos, los colchones, ¿no es cierto?, frente a una población que había perdido absolutamente todo, porque el agua destruye absolutamente todo. Sí. Entonces a mí me pareció que era que no se agotaba ahí la responsabilidad del Estado. Entonces le planteé al gobernador la necesidad de hacer un estudio para evitar que el agua entre a la casa de los tucumanos, no ir a paliar ya con aspirinas, ¿no es cierto?, problemas que requerían otro tipo de soluciones. Y se hizo un seminario taller, digamos, yo fui el director de ese seminario taller, en donde se invitó a todo el mundo. Se lo organiza con la legislatura de Tucumán, que yo la presidí en ese momento, la Universidad de Tucumán, la Universidad Tecnológica, y participaron también técnicos de la Municipalidad de Tucumán y de distintas reparticiones del gobierno y todas las agrupaciones ambientalistas que había en ese momento. O sea, se hizo una convocatoria de los hombres en Tucumán que más habían estudiado problemas de deforestación, de sobrepastoreo, ¿no es cierto?, daño por ganadería, sobrepastoreo, el tema de las distintas presas con las cuales se podía construir un sistema que regule el tema de las inundaciones, sobre la base de una convicción que hay de que el problema está en hacerle perder velocidad al agua para que no sea tan agresiva cuando llega a la llanura, lo cual implica una corrección de los torrentes, ¿no es cierto?, prácticamente desde donde se inician, ¿no es cierto?, en la punta del cerro hasta abajo, y la construcción de desarenadores, gaviones, una serie de elementos para irle haciendo perder velocidad al agua y agresividad a la misma, y obviamente una buena canalización y protección de las orillas de los ríos o arroyos, que son los que se encargan, ¿no es cierto?, de que salga rápidamente el agua. Tucumán tiene una pequeña ventaja acerca de las inundaciones que se producen en otras partes del país, de que tiene una inclinación que ayuda a que si se construyen los elementos necesarios, rápidamente el agua abandona y se va. Ujú. Bueno, este trabajo se basó en un trabajo que había sido financiado por el Consejo Federal de Inversiones en el año 91, que lo había hecho Agua y Energía, que tenía 25 tomos, 130 mapas. En esos 25 tomos estaba condensada la información que manejaba Agua y Energía de 40 o 60 años atrás, ¿no es cierto?, que había ido acumulando sobre el estudio que había hecho sobre el sistema climático de Tucumán y del norte argentino y toda la cuenca hasta la laguna de Mar Chiquita, ¿no es cierto?, de río. A Bueno, ver, lo que usted está diciendo es, tenemos la información necesaria y están los conocimientos técnicos necesarios totalmente, para todo estaba en la provincia de mitigar Tucumán. cualquier evento como este. Así es, la información. Obviamente, cuando estaba caen en 300 provincia. milímetros no hay obra en el mundo que pueda frenarlo, pero sí mitigar, que el daño sea Obviamente, menor. no, siempre en el tema, al agua uno no puede decir cuánto va a llover, ¿no es cierto? No. Puede determinar la cantidad de agua que caiga, porque acá el problema no es el mar ni es el descongelamiento de las nieves, sino acá el problema es la lluvia. La lluvia. Entonces, no se puede prever cuánto va a llover, pero sí se la puede manejar al agua, como usted bien dice, para que disminuya el impacto sobre las áreas de cultivo y sobre las áreas urbanizadas de la provincia de Tucumán. Y eso está totalmente estudiado. Se hizo un estudio que preveía un plan de 20 años, con una inversión de 1.000 millones de pesos de esa época, ¿cierto?, repartido a lo largo de los 20 años,
que incluía incluso una serie de beneficios adicionales que traen todas estas obras, porque se preveía potrero del Cabrillo, potrero de las Tablas, el aprovechamiento, ¿no es cierto?, y de generación de energía también de estas presas, del río Los Sosa, el complejo del río Los Sosa, con la presa que existe en Tafí del Valle, una serie de presas menores, ¿no es cierto?, que también iban a generar energía eléctrica y además servían para aumentar la superficie del río de Tucumán. De tal manera de que de ese total que se iba a invertir, los beneficios permitían también, en un plazo un poco más largo, recuperar lo que se había invertido, ya sea por mayor productividad agrícola y por generación de energía, que también traía como consecuencia la elaboración de todas estas obras. Esto está acá, ¿no es cierto?, está publicado, que lo publicó justamente la Tecnológica, que eso fue la que se encargó de la impresión. Y, a ver, esto tiene participaron también los vigencia, arquitectos, porque los arquitectos en ese mismo periodo estaban haciendo un estudio del ordenamiento territorial de Tucumán, que también aportaron esos datos para la elaboración de este trabajo, y esto fue distribuido a todas las reparticiones, ¿no es cierto?, de Tucumán y de la nación inclusive, como un plan sobre el cual debía basarse Tucumán si quería evitar los daños que hoy está produciendo y que hoy lamentamos como consecuencia. Entonces yo creo ¿qué pasó en el medio? Evidentemente que la situación económica del país ha ido cambiando, hubo etapas donde no había fondos, después había fondos internacionales dispuestos para esto, pero evidentemente faltó una decisión política. No, yo le digo, el problema de la obra pública, ya sea de esto, no es la falta de proyectos, lo que sobran son siempre los proyectos. Es lo mismo que cuando usted tiene que hacer una inversión en la casa. Seguramente tiene 10 ideas de las cosas que puede hacer en su casa, pero lo que determina la factibilidad de realizar esas ideas es el dinero. Y en esta provincia, acuérdese que había gobernadores que tenían el 95% del presupuesto comprometido en el pago de los salarios durante mucho tiempo. En los últimos 12 años no fue ese el cuadro. Hubo una disponibilidad, sobre todo a comienzo de la gestión de estos últimos 12 años, de un 60% del presupuesto. Hoy el presupuesto de la provincia está en 30.000 millones de pesos. O sea que lo que faltó no fue dinero, faltó la voluntad política de ejecutar esto, porque no tienen idea de a lo que se enfrentaban. Son un grupo de aventureros, una camarilla, ¿no es cierto?, de que hoy muestran preocupación, ¿no es cierto? Vean ustedes lo que sucede cuando este tipo de suelo no es el único estudio que se hizo, después hubo otros que se hicieron a posteriores de esto que apuntaban en la misma dirección. Sabían qué es lo que tenían que hacer, lo que pasa es que no les interesó, no hubo decisión política en ejecutar estos trabajos. Y además, usted sabe que en este tipo de temas también entra la reforestación, lo que se llama bosques protectores de las laderas, para evitar la colmatación de los diques que ya tenemos, que cada vez tienen menos capacidad, ¿no es cierto?, como es el caso del Cadillar o del dique Celestino Gelsi. Lo grave es que no se hicieron las obras hidráulicas necesarias para una provincia como esta, pero además se permitió tala indiscriminada, sobrepastoreo, a las laderas se las desnudó, entonces el agua corre con mayor virulencia, hay poca penetración, entonces y además yo me preguntaría, más. Como he visto la cantidad de puentes que han sido destruidos, me gustaría saber y ver en el inventario, que solamente lo tienen las reparticiones que se ocupan, porque la obra pública se la hace, pero hay que mantenerla también en el tiempo. Sí. Me parece muy raro que se caigan tan rápido, ¿no es cierto?, estos diques. Habría que hacer una inspección para ver cuándo fueron las últimas obras de mantenimiento que se han hecho en estos puentes, para que los mismos no estén resistiendo absolutamente nada. Sí, entonces, lo que cambia tal vez, lo que hay que actualizar, lo que salió de este seminario taller, es la envergadura de las obras hidráulicas, porque la cantidad de milímetros que está cayendo y con mucha frecuencia es superior a la que caía en aquel momento, ¿no? Es probable, habría que hacer un estudio si es tan superior, ¿no es cierto? De todas maneras, sí, sin duda alguna que hay que hacer. Ahora, esto no se hace con fondos provinciales, esto necesita fondos nacionales e internacionales. No, porque justamente, vea, hay países que han enfrentado problemas mucho más graves que esto. El caso de Holanda. Holanda hizo un plan de 30 años e invirtió 5.000 millones de euros. Pero hoy tiene controlado un problema que era gravísimo para ellos, que era el mar. El mar es el que se le metía dentro de la tierra, el que avanzaba. Hoy lo tienen controlado. La ciudad de Buenos Aires ha hecho un plan también de 600 millones de dólares.
para que usted sabe que Ciudad de Buenos Aires, entonces, hay gente que planifica, que prevé y que dispone del propio presupuesto para ejecutar, más allá de que la nación también tiene que contribuir, porque hoy la nación se queda con el 70% de los recursos del país. Pero más allá de eso, este tema debería tener una parte del presupuesto de la provincia que prevea ir haciendo las obras necesarias, porque hay obras que son de menor costo. La corrección de torrentes emplea mucha mano de obra, pero tiene mucho menor costo. La ejecución de los embalses obviamente es algo mucho más caro, y si uno incluye también no solo el paredón del embalse, sino todas las obras para aprovechamiento claro, eléctrico o de riego. Lo que usted está diciendo es que cuando uno tiene que hacer defensas en las riberas, con tierra, cuando hay que ampliar el margen de un río, cuando hay que hacer cauces de alivio, proteger la ladera del río también. Bueno, eso claro, es mucho mano de obra, muchas horas hombre y no tanto dinero. La corrección de los torrentes tiene que ver porque usted desde que se empieza a formar el torrente, en la punta del cerro, usted lo va diseñando de tal manera de que el agua baje con la menor velocidad posible y arrastre la menor cantidad de sólidos posible. Que esa es la primera parte. Cuando llega el agua mucho más mansa, ¿no es cierto?, ya al pedemonte, bueno, ya ahí hay otro tipo de obras para encauzarla y sacarla rápidamente para que no produzca la inundación. Cuando ya llega al llano hay que tome velocidad, el problema es agua abajo, ¿no? Claro. Que tome velocidad para que no inunde. De todas maneras, y además hay que ver si en Escava funcionaban las alertas temprano, que tiene obligación, porque es una obra que está, el manejo está en manos privadas. Hay que ver si las alertas, ¿no es cierto?, que tenían que indicarles a ellos, avisándole en el momento que se producía ya la crecida en los ríos, para que ellos vayan abriendo las cláusulas, las esclusas de a poco, y no envíen un paredón de agua que después es imparable, por supuesto, y arrasa sobre todo con poblaciones como la de Nueva Deprimida. Hay que ver si eso funcionaba, si las tenían preparadas. Sí, yo creo que hay que hacer una investigación de esto. El Estado tiene responsabilidades y tiene que asumirla. Después de ellas por inacción y en una de esas por negligencia. Ahora, es evidente que también hay que hacer el traslado de familias. Hay familias que no pueden vivir cerca de los ríos. Ese es otro tema. Eso estaba previsto acá también. O sea, en sitios en donde la frecuencia de inundación sea siempre una posibilidad, no tiene que permitirse asentamiento de gente. O sea, eso es que lo están haciendo ya en varios lugares en el país. Los sitios que son inundables periódicamente, a cada 2, 3 años, 4 años, directamente no se permiten más ya los asentamientos de gente, y tiene que ir a otros lugares que sean, por supuesto, menos frágiles a ese tipo de fenómenos. Pero voy a esto es un tema prevenible, evitable, no eliminable, pero sí se pueden minimizar los daños que provoca cuando se hacen las obras, ¿no es cierto?, que, repito, en algún momento pudiera haber sido la excusa no hacerlas por falta de medios, pero hoy no había ese problema. En los últimos años no hubo ese problema. Bueno, me parece que el desafío está en todo lo que es la dirigencia política, buscar los mecanismos y forzar todas aquellas circunstancias para que esto se realice. O sea, porque van a terminar las inundaciones y el debate hay que seguirlo dando. Hoy la urgencia está en solucionar los problemas que ha causado la inundación a toda la familia. El sistema nuestro está diseñado de tal manera que el eje central es el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no tiene voluntad política de llevar adelante este tipo de cosas, no se hacen, por más que existe una ley incluso que incluya este plan. Estamos acostumbrados que en Tucumán no se cumplan pero hay las leyes. mecanismos políticos que tiene, de movilización de opinión pública que tiene la oposición, que los puede poner en juego. Hoy ha cambiado la política, todo es mucho más rápido, y además quien está en el poder sabe que acceder al poder es igual que antes, pero lo que ha cambiado es que se lo puede perder con mucha más rapidez. Yo creo que es cierto en parte. Yo creo que la degradación del sistema político es de tal magnitud que las elecciones se terminan comprando con dinero. Entonces me parece de que aquí lo que hay que cambiar es una cultura, porque si no, este es uno de los tantos problemas que vamos a padecer. El narcotráfico está a la vuelta de la esquina. Entonces, si seguimos manteniendo estos sistemas basados en mecanismos de corrupción, no tiene salida la provincia de Tucumán ni el país. O se cambia eso,
o vamos a un abismo cada vez más profundo. Díaz Lozano, muchas gracias. Ya volvemos.